Bajo la lupa, Los Ángeles. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Les saluda María Luisa Redondo para darles la bienvenida a Desde Los Ángeles, el podcast donde cada semana con mis colegas Néstor Fantini y Gabriel Lerner tenemos bajo la lupa algunos de los temas que más interesan a la comunidad latina de Estados Unidos. Hoy hablaremos sobre los primeros 100 días de la presidencia de Joe Biden, de sus logros, de sus aciertos y de los retos que enfrenta. Y para empezar, yo quisiera nada más subrayar que para muchos fue una gran sorpresa que mientras Joe Biden se presentó durante toda la campaña electoral como un candidato demócrata moderado, en su presidencia, pues realmente ha impulsado una agenda muy progresista y liberal que incluso muchos comparan con la que siguió Franklin Delano Roosevelt para enfrentar la Gran Depresión de la década de 1930. Y la gran pregunta que tenemos es si Biden será capaz de sacar adelante esta agenda tan ambiciosa. Y quisiera saber cuáles son las opiniones de Néstor y de Gabriel. Adelante. Bueno, ¿qué agenda, María Luisa? ¿Qué agenda? Sin la menor duda, es algo equivalente a lo que surgió legislativamente, por lo menos allá en la década del 30, cuando el país confrontaba la Gran Depresión. De la misma manera, ahora, ante la crisis de COVID, de la desaceleración tremenda de la economía, hacen estas propuestas que nos hacen avanzar décadas, porque estamos atrasados en la cuestión de programas sociales por lo menos 20, 30, 40 años respecto a las democracias liberales europeas, especialmente los países nórdicos. Y con estos programas orientados a la familia, a los trabajadores, a las clases medias, sin la menor duda vamos a avanzar en forma dramática. El problema, como sugeriste, se va a poder implementar con el Congreso. Sí, yo digo que sí. Mi observación, primero, es que Biden siempre fue así. Yo lo conocí antes de cuando era vicepresidente de Obama y daba discursos populistas en el mismo sentido, resaltando su origen obrero, y son medidas con las que él está de acuerdo. No es que lo están obligando, le pusieron un torniquete en la nuca y están torturándolo, no. Son sus posiciones. Número dos, son propuestas de sentido común. Va en lo que Néstor acabas de decir, que estamos 20, 30, 40 años atrasados en materia de legislación social, avance económico de toda la población. Son decisiones, son propuestas de sentido común. Y número tres es uno de los motivos por los cuales han pasado todas estas propuestas es que no existe la oposición en Estados Unidos. El Partido Republicano no existe como partido de oposición, sino que está dentro de un pantano donde se metió a sí mismo y desde ahí está gritando contra los problemas supuestamente culturales a los que este gobierno está metiendo al pueblo, como por ejemplo anulando los libros de Dr. Seuss o cambiándole el sexo al muñequito de Mr. Potato Head. Sí, pero Gabriel, creo que malinterpretaste lo que dije, o sea, porque cuando dije de que qué posibilidades tiene de avanzar a nivel de Congreso, yo no dudo de la sinceridad y de la dedicación de Biden a estas ideas, o sea, de su compromiso. Lo que dudo es de que, dada la composición del Congreso Nacional, parece imposible que se consiga pasar algo tan fundamental como esto, ¿no? Sí, yo creo que lo ha hecho hasta ahora, lo ha hecho. Los republicanos realmente, pues, es lamentable que su único argumento es
que no van ellos a ceder ante nada de lo que proponga Biden, pero fundamentalmente son un partido que se ha quedado sin ideas, que se ha quedado totalmente fuera de la base de lo que la gente en realidad necesita. Ellos están, por ejemplo, muy enojados porque Biden pretende financiar todo este programa económico para ayudar a las familias de clase media y de clase trabajadora, para impulsar un plan de trabajos que realmente haría frente, por ejemplo, al cambio climático. Pues él lo que pretende es aumentar los impuestos a las grandes corporaciones. Y la respuesta de los republicanos pues realmente deja mucho que desear, porque están muy preocupados de que vayan a pagar lo que realmente les corresponde. Cuando sabemos que hay muchas corporaciones como Amazon, que lo repetimos el ejemplo hasta el cansancio, que ganan miles de millones de dólares y no pagan un solo centavo de impuestos. Entonces, este plan a mí me parece que realmente, aunque digan, ¿cómo va a gastar 6 trillones de dólares? Pues en realidad es mejor, como el mismo presidente lo dice, que gaste esa cantidad a que se quede corto, porque si se queda corto, entonces iban a agravarse los problemas. Yo creo que las desigualdades sociales en Estados Unidos han llegado a un límite. No, y además está impulsando la economía. Todas estas medidas van a redundar en un impulso y en un crecimiento de la economía para todos, especialmente para los que más tienen. Ellos van a salir ganando más que otros, porque son los que más tienen precisamente. Pero no es... es tradicional en Estados Unidos que los gobiernos republicanos estiran cortan de cercén los impuestos, etcétera. Entra en una crisis, viene el gobierno demócrata y es el fixer. Arregla las cosas para cuando vuelva el Partido Republicano al poder. Pero no creo, o sea, que los multimillonarios y las grandes corporaciones y Wall Street estén muy contentos, digamos, con estas propuestas. No creo, o sea, que los multimillonarios y las grandes corporaciones y Wall Street estén muy contentos, digamos, con estas propuestas. Porque al contrario, o sea, es claro que a lo largo de la historia contemporánea hay dos modelos económicos claros. Y que le podemos cambiar los nombres, le podemos decirle mercado libre, monetarismo, neoliberalismo, lo que queramos, pero del otro lado está la idea del Estado intervencionista en la economía, el Estado regulador. Y que cuando el Estado regulador empieza a introducir este tipo de medidas, siempre típicamente, o sea, van a estar afectados ese sector minoritario. El 1% de Estados Unidos controla un cuarto del ingreso nacional. Ese 1% controla alrededor de la mitad de la riqueza nacional. ¿Cómo no vamos a introducir estos programas y apoyar estos programas que en definitiva, como decían recién, o sea, implica disminuir esa desigualdad social que tenemos? Pues sí, va a haber realmente mucha reticencia, ya la hay. Vemos que pues los republicanos, que son básicamente los voceros de estas grandes corporaciones, de estos ultra ricos, pues están pegando el grito en el cielo, diciendo que va a haber una inflación tremenda, que las corporaciones se van a ir de aquí. Pero yo creo que los impuestos que está proponiendo Biden para estas corporaciones son todavía muy competitivas a nivel internacional. Sí. Y por otra parte, lo que decía Gabriel, los pronósticos indican que al menos Estados Unidos va a crecer un 6% durante 2021. Entonces yo creo que todo esto va a servir para callar todas esas voces que están augurando la peor tragedia por este plan, porque el plan no nada más está centrado en ayudar directamente a las familias de clase trabajadora y de clase media, sino en crear millones de empleos. Y esto va a dar oportunidad a muchísimas empresas, por ejemplo, a que exploten lo que son todas las energías renovables. Entonces, yo creo que el panorama económico luce a favor de que esta propuesta de Biden siga adelante, y con esto, pues, Biden se va a convertir en un presidente que no nada más va a ser, como muchos habían pensado, transicional, sino que va a transformar de manera radical a este país, porque va a traer de nuevo, al menos por este tiempo, la importancia que tiene un gobierno fuerte y sólido, lo que viene a echar abajo esta teoría que había inaugurado Ronald Reagan en la década de los 80, de que el gobierno no era la solución, sino que el gobierno era el problema. Sí, incluso en realidad hay una encuesta que acaban de hacer ABC News y el Washington Post, en donde muestran de que la mitad de la población,
o sea, está aceptando la idea de que es bueno que el gobierno intervenga. Y esto, si bien o sea es un empate, en realidad es progreso respecto a la forma en que pensaba la gente en la década del 80. Y todo eso sucede en medio de una crisis histórica, Exacto. de la cual no pensábamos que íbamos a salir si seguía Trump. Y en realidad, enumerando las virtudes de Biden, que hay muchas y faltas también, es un orador excelente, por ejemplo. La primera virtud es que no es Trump. Sí. Eso es lo primero. Que con su victoria, con su ascenso al poder, cortó el declive histórico de Estados Unidos y de todo el mundo, porque estaba arrastrando tras sí a la economía mundial. No es Trump, eso es bueno. Es eficiente, es rápido e intenso, y es conciliatorio. No lo vas a ver atacando por Twitter a los rivales, no vas a verlo tratando de destituir a alguien que lo está criticando, como por ejemplo lo está haciendo en este momento Trump con lo que quedó del Partido Republicano. Es diferente y es normal. Lo que sí hay que hacer énfasis, creo, es que es mejor que Trump, sin la menor duda, deja atrás, digamos, esa pesadilla de los últimos 4 años. Pero por otro lado, o sea, Trump, a pesar de que esté amordazado, a pesar de que no tenga acceso a Facebook y Twitter, Trump continúa siendo un factor fundamental, crítico en la ecuación política de Estados Unidos. Como vemos ahora, que tiene tanta influencia para poder imponer a alguien en la Cámara de Representantes, específicamente dentro del Partido Republicano. Cómo la están desplazando a Liz Cheney porque lo critica a Trump en función de lo que ocurrió el 6 de enero. ¿No? ¿A vos te parece que Liz Cheney va a dejar el puesto? ¿Cómo lo ves? Oh, totalmente. Está ya arrinconada, no tiene ningún apoyo de ningún sector interno del Partido Republicano. Pero sin embargo, o sea, tiene la valentía política de pararse y decir, yo no voy a aceptar la idea antidemocrática de que tenemos que usar la violencia para imponernos políticamente. Por eso, no acepta, digamos, la visión de la gran mentira que Trump ha estado tratando de imponer en los últimos días. Y en función de eso, ya creo que hay que aplaudirla. Es muy conservadora, tremendamente muy conservadora, sí. Pero sin embargo defiende las instituciones democráticas. Yo creo que es elogioso el papel que está jugando Liz Cheney. Es una mujer realmente que está sacando las agallas. Recordemos que es la hija de quien fue el vicepresidente durante el gobierno de George W. Bush, Dick Cheney. Y ella representa pues esta ala conservadora del Partido Republicano que ahora decimos antiguo, ¿no? Donde también se identifica, por ejemplo, Mitt Romney, que fue candidato presidencial. Pero todos estos personajes pues ya han quedado a la saga, han quedado marginados ante la personalidad avasalladora de Trump, que pues realmente llegó para secuestrar al Partido Republicano. Y eso es lo que realmente es muy triste, porque para que un país sea verdaderamente democrático, pues se necesita tener siempre contrapesos, se necesita una oposición fuerte, pero vemos ahora que este Partido Republicano pues no tiene ninguna idea realmente para sacar adelante del país, del desastre que significó esta pandemia del COVID-19, que obligó a cerrar la economía, que causó tantos miles de muertos, ¿no? Y que todavía hoy vemos que mucha gente se niega, por ejemplo, a recibir la vacuna por esta idea política equivocada de que es una innovación o un invento de los demócratas. Todo esto es lo que nos está trazando. Y lo único que realmente me da esperanza es que Biden no se ha enganchado en ninguna de estas pues contiendas internas. ¿No? Precisamente eso es lo que está haciendo, sí. Entonces eso nos da esperanza de que puede haber unidad en el país, de que estamos en buenas manos. Gabriel. Gracias. Yo diría, volviendo a la caracterización de esta presidencia, miren, hay propuestas que están en el tintero y que van a ir surgiendo a medida que se superen ciertos problemas y a medida que pasen las propuestas que están ahora en el Congreso, que son 3. Por ejemplo,
el convertir a Puerto Rico en otro estado de la Unión. Por ejemplo, convertir a Washington, D.C. en otro estado de la Unión. Está en los planes y lo van a presentar y hay comités que están trabajando en eso. ¿Por qué haces eso? No hay ninguna posibilidad, No, 0% de que pase que el Distrito de Colombia. No hay, es otra cosa, sí. El senador de Manchin de Virginia del Oeste, West Virginia, dijo claramente, y necesitan su voto, de que jamás aceptaría esa posición. O sea, hay muchas ideas brillantes. Lo que le pasó a Franklin Delano Roosevelt en la década del 30 es en parte el desafío que confronta Biden ahora. Roosevelt en la década del 30, o sea, tenía todo un sector, incluso del Partido Demócrata, que se oponía a sus medidas. Y lo acusaban de socialista, de comunista. La Corte Suprema, cuando pasó su New Deal, los dos primeros New Deal, le cortó la cabeza a la mitad de sus propuestas. Estados Unidos no se recuperó con los New Deal ni con todas esas medidas que tomó Roosevelt en la década del 30. Se recuperó porque llegó la Segunda Guerra Mundial y Exacto. la economía se activó, pero quedaron esas instituciones fundamentales que son las que son el estado de beneficencia y que hasta hoy en día las tenemos. Y que gracias a Dios que llegó Biden a la presidencia, porque de lo contrario incluso esas instituciones que se crearon desde esa época, como es el Seguro Social, pues estaban ya peligrando, porque todos sabemos de que Trump tenía estos planes de irle quitando fondos al Seguro Social. Y con el hecho de que cada vez sabemos más personas de edad mayor que nos estamos empezando a retirar, pues, ¿qué va a pasar con ese seguro social? Va a llegar el momento en que se va a quedar realmente sin fondos. Claro. Eso también lleva al otro gran desafío que tiene Biden, que es el de la aprobación de una reforma migratoria. Sí. Tema del que yo creo que podríamos hablar más ampliamente en otro de nuestros podcasts, pero definitivamente yo creo que es una carta que debe de jugar Biden en el sentido de que en general el crecimiento poblacional de Estados Unidos va a la baja. Ya lo hablamos la semana pasada, que sobre todo, por ejemplo, las mujeres anglosajonas, las mujeres blancas tienen una tasa de fertilidad muy baja, que no alcanza ni siquiera al 2%, que sería la tasa para volver a recuperar el número actual de la población. Sí, puede ser un buen tema para dedicarle toda una reunión, todo un podcast, porque además se va a acelerar en cuanto a las propuestas que ya están en el tapete. El primer día de gobierno presentó la reforma migratoria junto con otras 18 órdenes ejecutivas, sí, muy importantes cada una de ellas. Pero ese proyecto de ley está estancado y casi muerto, en mi opinión. Sin embargo, o sea, hay partes de ese proyecto de ley, como por ejemplo otro separado, que es la cuestión de DACA, que es la cuestión de los trabajadores del campo, que en definitiva sí tienen la posibilidad de pasar. TPS también, los que están listados bajo el programa TPS. Exacto, con ese permiso temporario también. Sin la menor duda, o sea, ahí sí hay luz al final del túnel para el tema migratorio, que casualmente es un tema muy candente, problemático, en donde de acuerdo a las encuestas, Biden tiene los porcentajes más bajos, debido, digamos, a lo que se ve en la frontera. Y ojalá y sí se pueda, pues, llegar a algún tipo de acuerdo con los gobiernos, por ejemplo, de México y Centroamérica. En unos días la vicepresidenta Kamala Harris va a visitar al gobierno de México para ver cómo juntos pueden colaborar para, pues, de alguna manera aminorar esta tragedia, que, pues, cada vez se ve más difícil, ¿no? Porque ahora con esta cerrazón también que hay entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de El Salvador, que no quiere cooperar y hay críticas, ¿verdad?, de que se está enfilando hacia una dictadura, pues se puede complicar todo este tema de la inmigración y también con lo que está sucediendo en Colombia, donde se han registrado en los últimos días protestas muy violentas por esta propuesta del presidente Duque de incrementar los impuestos en plena pandemia. Pero bueno, son temas que obviamente hablaremos en los próximos episodios que tengamos. Y finalmente, pues les quiero dar las gracias, Gabriel y Néstor, y a todas las personas que nos escucharon hoy. Los invitamos a que nos acompañen la próxima semana en otro episodio más de Desde Los Ángeles. Bajo la lupa, Los Ángeles.